Te doy una vez más la bienvenida y te felicito porque has continuado con tu proceso de formación. Hoy ya disfrutando de nuestra segunda facilitación. Y esta tu servidora Tatiana Ruiz de Manrique acompañándote en ella. Estoy segura que será de gran utilidad para tu ministerio dentro de las filas juveniles. Este segundo tema lleva por título Inclusión, parte de la misión. Y es oportuno el momento para que recordemos justamente cuál es esa misión. ¿La recuerdas? La encontramos en Mateo 5, 14 y 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Dios desea que toda la familia humana se beneficie con su luz y esto nos lo ha confiado a nosotros. De esto se trata la inclusión en nuestros clubes, de llevar luz a todas esas familias. ¿Recuerdas lo que significa la palabra todas, verdad? Totalidad, sin excepción. El libro Mente, Carácter y Personalidad nos lo presenta así. Educar y disciplinar la mente no importa de quién se trate. El Señor les ha bendecido con facultades, capaces de ser desarrolladas. Cultiven sus talentos con fervor perseverante. Qué llamado tan importante, ¿no creen? Norma Mengel, una madre de una persona con discapacidad y vocera de la inclusión, compartió: cuando cualquiera de nosotros o un grupo de nosotros es excluido por alguna discapacidad, hablando en el contexto de la iglesia o religioso, se nos impide usar los dones que Dios nos ha dado para completar el cuerpo de Cristo. Hagamos juntos el hermoso mosaico del designio de Dios. Sean nuestros clubes abanderados de la inclusión, sean nuestros clubes espacios de verdadera convivencia. Lejos estén de percibir inadecuadamente la discapacidad y por ende, por supuesto, a las personas que la presentan. Te invito en este momento a realizar un ejercicio y para eso quiero que visualices la siguiente imagen. Estás observando a dos personas. A tu izquierda, un adulto con síndrome de Down y a tu derecha, un adulto con una discapacidad motora o física. Quiero preguntarte, ¿cuál es la valoración que la sociedad da a estas dos personas en cuanto a su discapacidad y el logro de sus metas personales, su realización, sus objetivos de vida? ¿Se perciben igual socialmente? Una pregunta más específica. Si estos dos jóvenes adultos van a un puesto de trabajo, ¿quién crees que obtendría el puesto laboral y por qué? Quiero darte unos segundos para que lo pienses. Si estás con alguien a tu lado, puedan responder a esta pregunta también. Sabes, socialmente la discapacidad se percibe en dos sentidos. Uno, relacionado a su origen congénito, como en el caso del joven adulto con síndrome de Down, y el otro como resultado de un accidente. Así que la valoración social en ambos casos es diferente, ya que en el primero se hará más difícil cambiar la imagen en términos sociales que tiende a verlo como sujeto dependiente, pero en el segundo personaje, su estado natural, entre comillas, es decir, una persona que nació sin esa discapacidad se verá modificado, pero nunca borrado por completo. Pero realmente esto no es así. Son personas y tendrán las oportunidades en virtud de sus propias habilidades, de su propia personalidad, de su fortaleza de carácter, de su actitud ante la vida, aptitudes que hayan y sigan desarrollando y por supuesto las oportunidades que su entorno, su contexto le ofrezcan para su inclusión, bien sea educativa, familiar, social, laboral. Así que esto demuestra que más que la discapacidad es la imagen social creada lo que condiciona la realidad de las personas con discapacidad. Debemos tomar conciencia a fin de poder desmontar estos prejuicios sociales, estas falsas creencias. Al ser conscientes de esto, vamos o estaremos contribuyendo a una sociedad más inclusiva para todos.
Y en la Biblia tenemos un ejemplo maravilloso de entender lo que Dios desea que entendamos de las personas. Y este es el caso del rey David y Mefiboset. ¿Conoces la historia, verdad? Una vez David en su reino recordó la promesa que le hizo a su amigo y hermano Jonatán. Y al recibir razón del hijo de este, inmediatamente mandó a buscarlo, sin importar dónde se encontraba ni en el estado en que estaba. Y saben, el ejemplo de benignidad que mostró David es el que se nos invita a seguir. David reconoció de quién era hijo Mefiboset. Su condición no opacó su linaje. Y David estaba muy claro en esto. Aunque las personas con discapacidad en esos tiempos eran denigradas, poco valoradas, David sabía que Mefiboset era una persona a la que Dios había creado igual que él. David no preparó otro lugar para Mefiboset. Mefiboset se convirtió en uno más de la familia real. Podríamos decir que David hizo de su palacio un palacio inclusivo. ¿Pero qué es la inclusión? Y quiero compartir contigo varios conceptos. La inclusión, en primer lugar, es centrarnos en las capacidades y no en la discapacidad. Es decir, al incluir, observamos qué hace bien esa persona, qué le gusta y reforzamos eso. Utilizamos eso para que pueda alcanzar sus objetivos, sin comparaciones. Toda persona es dotada por Dios, por muy compleja que veamos una condición. Todos, absolutamente todos tienen un don que debe ser puesto para su servicio. Pero la inclusión supone también transformaciones profundas, aptitudinales, actitudinales, físicas, estructurales, no cambios superficiales. ¿Recuerdas lo que hablamos en nuestra clase número 1 sobre las barreras que impiden la inclusión? Y que mencionábamos alguna de ellas como el inadecuado concepto de competitividad. Si no lo recuerdas, te invito a ver nuevamente la clase número 1. La inclusión no se basa en los principios de igualdad y competición, no. Se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. Y te invito a que te fijes muy bien en esta imagen. ¿Observas la escena? Ves a los 3 niños, los elementos que cada uno de ellos tiene y que necesita o no para poder disfrutar de lo que desean ver. ¿Ves la diferencia entre igualdad y equidad? Así es, la inclusión no es dar a todas las personas lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos. Así, justamente así nos trata Dios. Y hay algo que debemos tener en claro. Todas las personas tenemos necesidades. Las necesidades son inherentes al ser humano, pero nuestras necesidades no están en el mismo escalón. Y esto es importante tenerlo en mente siempre. La inclusión no persigue cambiar o corregir la diferencia de la persona, sino enriquecernos de ella. Aquí podrás observar 2 imágenes. En la primera, un joven con discapacidad intelectual, quien no tiene ni lectura ni escritura, pero ¿sabes qué sí tiene? Una excelente memoria. Y más si utiliza apoyo visual, y es lo que estamos haciendo allí en esta imagen para participar en un importante evento bíblico, donde por cierto este joven representó muy bien a su club. Y en la segunda observas a 2 conquistadores, uno complementándose con el otro. Uno lee las preguntas porque el otro no las puede leer y juntos responden el examen escrito. La inclusión también no persigue que la persona se adapte al grupo. Persigue eliminar las barreras con las que se encuentra que le impiden participar. Y quiero compartir contigo algunas imágenes de lo que fue una experiencia tan maravillosa al respecto de este punto. Y bueno, varios de nuestros grandiosos clubes de la Misión Venezolana Nororiental que participaban en este campamento, también con sus bandas, por iniciativa propia, decidieron realizar una formación improvisada con nuestros chicos del Club Inclusivo Regalos de Dios de Puerto La Cruz durante 3 días en ese campamento realizado en Guaranache, Estado Sucre. Así que fueron hasta nuestro club y a cada uno de los chicos los ubicaron en diferentes instrumentos. No dejaron a ninguno por fuera, hasta que lograron armar un toque con el cual aperturaron el evento de marcha, una de esas bellas noches de nuestro campamento. Fue tan hermoso e importante ver a tantos jóvenes trabajando juntos con un mismo fin.
Y hasta el día de hoy mi corazón rebosa de alegría y agradecimiento a Dios por eso. Y te puedo asegurar que los que participaron de esa actividad tampoco lo pueden olvidar. Quiero compartir este corto video sobre la experiencia que te acabo de describir. La inclusión tiene un basamento legal, el cual nosotros como iglesia, institución social importante, parte de este país, debemos respetar y velar por su cumplimiento en cualquiera de nuestros espacios. Y uno de esos basamentos legales es la Ley para las Personas con Discapacidad, en su artículo 47. Allí queda claramente establecido que los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, sus familiares y otras personas podrán constituir organizaciones sociales, económicas, deportivas, culturales, artísticas, de Contraloría Social o de cualquier índole que los agrupen y expresen las manifestaciones de su acción para lograr el protagonismo participativo y la incorporación plena al desarrollo de sus comunidades y de la nación. Y pregunto yo, ¿nuestros clubes no son ese espacio ideal de participación? Yo opino que sí. Pero no solamente encontramos basamentos legales, la inclusión también presenta un basamento bíblico. Génesis, Gálatas, Salmos, Jeremías, estos son algunos de los libros que nos recuerdan este principio. Toda vida es un don de Dios y hay una integridad en esta creación, con el aliento de vida. Con ese aliento, Dios ha dado a cada persona valor y dignidad. Como iglesia, creemos que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, de modo que cada ser humano tiene aspectos de esa naturaleza divina, pero ninguno de nosotros es reflejo pleno o completo de Dios. Porque ser a imagen de Dios no significa simplemente tener su semejanza, sino la posibilidad, la disposición de ser lo que Dios quiere. Pero también cada uno de nosotros tiene algo único que puede aportar y debe ser considerado así como un don. Pero saben, no podemos hablar de estos dones sin hablar también de las limitaciones de cada persona. Estas están en la base de la necesidad que tenemos unos de otros y de Dios. Así que esta vida en interdependencia nos abre unos a otros y nos abre a un más profundo y sincero conocimiento de nosotros mismos, haciéndonos más plenamente humanos, conviviendo más plenamente y realizando más plenamente la imagen de Dios que llevamos. No necesitamos estar en independencia. No, nos necesitamos unos a otros para que se revelen nuestros dones. Una persona que haya experimentado un rechazo o se sienta desvalorizada, tal vez no muestre muchos de sus dones ni ofrezca su contribución a la humanidad, a menos que se le brinde una plena aceptación y un amor incondicional. En nuestras relaciones, nuestro cometido es sacar a la luz los dones de cada cual para que pueda realizarse el potencial de cada persona y para que Dios sea glorificado. Así que para incluir, no esperes a que lleguen a ti las personas. Toma como tuya la invitación que el Señor hace en Lucas 14:23. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Busca a esos niños y niñas, esos jóvenes, busca esas familias con necesidades de aceptación, de amistad sincera, sin prejuicios, de consuelo.
de consuelo porque necesitan escuchar que Dios existe, que está presente, nos acompaña en estos desafíos de vida y nos promete un mundo mejor. Ese es el consuelo que necesitan conocer. Familias con necesidades de educación espiritual para su miembro que presenta una necesidad especial o discapacidad. Porque todos, sin importar nuestra condición, necesitamos del Señor para vivir una vida plena y feliz. Porque la certeza de su sustento, de su compañía, de su cuidado y salvación marcan la diferencia. ¿O no ha sido así en tu vida? En la mía sí. Leamos juntos esta importante cita tomada del libro Llaves para el Ministerio de Necesidades Especiales, tomo 2, página 11. Dice, cada miembro de la iglesia puede recibir a los asistentes que acompañan a las personas con necesidades especiales con un espíritu de aceptación verdadero. La calidez y el cuidado que cada miembro de la iglesia brinde demostrará su voluntad de adorar junto a ellos. Con ese apoyo, la iglesia puede convertirse en el único lugar en el que los padres puedan encontrar una verdadera aceptación para sus hijos con necesidades importantes, a menudo mal entendidas. Esta expresión genuina de buena voluntad, sin duda, refleja el ejemplo de la interacción que Cristo tuvo hacia los demás. Se debe tener cuidado en procurar una actitud inclusiva y no una en la que las personas con necesidades especiales sean bienvenidas a la iglesia y luego ubicadas en programas segregados. Es por esto que no debe existir clubes separados. Es por esto que no deben existir unidades para ellos solos. Es por esto que no deben existir clases separadas. No tengas temor. Y cuando hablamos de esto, es importante entender algo. En el caso de las personas sordas, estamos hablando de una cultura diferente. Por eso nuestros hermanos sordos se sienten más identificados cuando tienen su iglesia, cuando tienen su grupo. Pero cuando hablamos de otras condiciones de discapacidad, discapacidad intelectual, discapacidad motora, no estamos hablando de que ellos requieren un espacio diferente, requieren nuestro espacio, respetando las adaptaciones necesarias. Eso sí es importante. Así que aleja de tu corazón esos prejuicios, esos mitos que te impiden ser parte de ese proceso maravilloso, de ese proceso necesario e importante como lo es la inclusión. Y el primero de esos mitos puede ser, no puedo incluir porque no estoy preparado o preparada para atender sus necesidades. Pero sabes, las aptitudes, las capacidades son importantes, pero no son esenciales para esto. Lo que sí es esencial es tu actitud, tu disposición para, porque es la única forma en que el Señor puede trabajar con un corazón dispuesto. Luego de esto, entonces recuerda que toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para que el hombre y la mujer de Dios estén capacitados y completamente preparados para toda buena obra, para hacer toda clase de bien. Así que luego de esto, pon en práctica sus principios y da el paso. El Señor pondrá junto a ti a las personas que te orientarán cuando lo necesites y tu corazón estará dispuesto a recibir sus recomendaciones. Y sobre todo, no dejes de acercarte diariamente a la fuente de amor y sabiduría que te hacen apto para toda buena obra. El segundo mito dice, las personas con discapacidad intelectual siempre son niños o una persona con discapacidad de otro tipo no puede tener ni necesita su propia familia. Y colocamos a nuestras personas con discapacidad como niños eternos. Esto es totalmente falso. En el caso de la discapacidad intelectual, aunque sí hay un compromiso a nivel cognitivo y en el caso de cualquier otra discapacidad, pero hago énfasis en la discapacidad intelectual porque como sabemos que hay un compromiso cognitivo que implica un ritmo de aprendizaje diferente, pero es simplemente eso. Un ritmo de aprendizaje diferente, un poco más lento que el resto, pero su desarrollo biológico es igual que sus pares. ¿Qué significa esto? Que si en nuestra iglesia o en nuestro club hay un joven con discapacidad intelectual de 22 años, por ejemplo, con edad cronológica de 22 años, pero una edad mental de 6 años, ¿qué implica? Que este joven, escucha muy bien, este joven, no niño,
requiere de algunas estrategias para acceder a los aprendizajes, pero que biológicamente funciona como cualquier otro joven de 22 años. ¿Qué necesidades biológicas tiene un joven de 22 años? Ser adulto, tener la mayor independencia posible, estar con sus pares, con las personas de su misma edad, tener amigos de su edad, ser tratado como el joven que es. Y tal vez tú digas, pero mentalmente es un niño. Es más, a veces se comporta como un niño. Llora por algo que quiere, requiere de apoyo en algunas actividades personales. Pero les pregunto, ¿cuál es el mejor espacio para que este joven aprenda a ser un adulto? No es a través del modelaje. No es a través de la interacción con sus pares que logrará por imitación entender su rol. Es por esto que aunque este joven de 22 años, quien tiene una edad mental de 6 años, no puede estar en un club de aventureros como un aventurero más, esto sería un retroceso para él a nivel socioemocional y sería un impacto también para los aventureritos. Ahora, si este joven está en el club de aventureros como personal de apoyo, cumpliendo alguna función que cumplen los adultos como auxiliar, es otra cosa. Pero su lugar de formación y aprendizaje es con los clubes de conquistadores o guías mayores, donde se encuentran los chicos que más se parecen a él, a su nivel biológico y social, a su necesidad. Pero tal vez te estés preguntando, ¿y cómo haremos para que pueda acceder a los aprendizajes de estos clubes? Bueno, nuestra tercera clase que vamos a tener hablará sobre esto, así que no te la puedes perder. Y recuerda, si en tu club hay un joven con parálisis cerebral, una persona ciega, una persona sorda, como cualquier otro joven, sea chico o chica, ellos tienen el deseo de conocer a alguien, de hacer sus vidas con alguien más como tú y yo. No te asombres cuando lo logren, más bien oriéntalos, como tú y yo necesitamos ser orientados en esa etapa, y respétalos. Y nuestro último mito es el número 3. Las personas con una discapacidad intelectual son espiritualmente neutros, es decir, indiferentes, nulos ante la experiencia del amor de Dios. Y para que podamos abordar este tema, quiero compartir una cita con ustedes. Esta cita la encontramos en el libro Eventos de los Últimos Días. Es la respuesta que hace la hermana White frente a algún planteamiento que un hermano le hace, ¿no? Referente a una persona que por las características que se explican en ella, yo diría que es una persona con discapacidad intelectual. Dice así: con respecto al caso de A, usted lo ve como es ahora y deplora su simplicidad. Él no tiene conciencia de pecado. La gracia de Dios quitará toda esta discapacidad y él tendrá una herencia entre los santos en luz. Dios le ha dado a usted uso de razón. Sin embargo, A es como un niño en cuanto a la capacidad de razonamiento se refiere, pero también tiene la sumisión y la obediencia de un niño. Ahora vamos a analizarla. Quiero mencionar que la palabra discapacidad que aparece en esta cita, yo la coloqué, porque la palabra original en la actualidad, es una palabra escrita en los años 1800, pero en la actualidad es un término peyorativo. Pero en la época en que Elena de White pues escribió esta cita, era el término utilizado. Qué interesante, ¿verdad?, lo que esta cita señala. En primer lugar, imagino que alguien se acerca a la señora White y le hace mención sobre esta persona con discapacidad. Tal vez porque aquí, haciendo volar mi imaginación, tal vez al verla tan comprometida, cognitivamente me refiero, no está de acuerdo en que, no sé, tome la Santa Cena o en que participe de alguna ceremonia, porque tal vez, según esta persona, ella no va a entender lo que está haciendo o no estará de acuerdo en que se bautice, no lo sé. Pero esta persona está deplorando la simplicidad de la persona con discapacidad. ¿Y qué menciona el espíritu de profecía? Lo primero, él no tiene conciencia de pecado. Que esto es un requisito indispensable para aceptar a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Reconocer nuestra pecaminosidad y la necesidad de un Salvador. Pero ¿por qué no tiene conciencia de pecado? ¿Porque su orgullo no se lo permite? No. Porque hay un compromiso a nivel cognitivo que no le permite acceder a ese concepto tan abstracto. Porque la salvación es un concepto abstracto que hay que saber explicar a ciertas personas a través de estrategias diversas. Es decir, que la diferencia está en el corazón, porque aunque él no tiene conciencia de pecado, más adelante nos dice, él tendrá una herencia entre los santos en luz.
Qué maravillosa promesa, ¿no crees? Pero esto no es todo. La hermana White señala que efectivamente el razonamiento de esta persona es infantil, como la de un niño, pero que cuenta con dos actitudes únicas y necesarias para estar en el cielo. ¿Cuáles son? La sumisión y la obediencia de un niño. Tú y yo no somos nadie para juzgar la relación de una persona con Dios, sea cual sea su condición. Tú y yo no somos quien para juzgar si una persona se debe o no bautizar. Tú y yo somos responsables de ministrar a esa persona, de mostrarle y enseñarle el camino de la fe. De eso sí somos responsables, pero de su decisión e interferir con ella, no. ¿Y sabes por qué? Porque el único que tiene la capacidad de leer los corazones es Dios. Pero a nosotros se nos invita a expresar amor auténtico. Si lo hacemos, quizás consigamos que la verdad llegue al corazón de muchos. Estemos seguros de que Dios, quien ve realmente las intenciones del corazón, hará crecer la verdad en el interior de quienes desean acercarse a Él. Aleja la lástima, que solo implica una actitud pasiva por el otro. Asume la compasión, que según esta palabra y la palabra de Dios, la compasión que implica la participación en el sufrimiento del otro. Es una actitud activa que nos mueve a la acción para eliminar o para mitigar ese sufrimiento. Por eso dice que el Señor Jesús tuvo compasión de nosotros y Él hizo algo para eso. Y el sufrimiento de un niño, joven o adulto con necesidad especial o discapacidad no es ser ciego, ni sordo, ni tener autismo. El sufrimiento que están experimentando es el de una sociedad excluyente, fría, desinteresada, lastimera, que involucra verse superior al otro. Entonces tú y yo estamos llamados, a cambiar esa sociedad. Y lo haremos con la acción, con nuestros actos, fomentando en cada club de nuestra iglesia adventista una verdadera convivencia, es decir, clubes realmente inclusivos. Aleja los apodos, aunque sean para echar broma o sin intención de ofender. Los sobrenombres o apodos afectan la autoestima, producen problemas de identidad. Los sobrenombres dejan una huella profunda a nivel neuronal. ¿Y qué significa esto? Que influyen en la química de las conexiones nerviosas del cerebro y pueden condicionar la conducta. Es decir, que si tú le dices a alguien el lento, o la tortuga, o el despistado, o el bruto, o el diablito, o el tremendoso, en esa ruta esa persona se va a manejar. Y cuando estos apodos o sobrenombres son dichos, sobre todo por las personas más cercanas, familias, amigos, son los que más daño hacen, porque la persona lo termina asumiendo como cierto. Estos sobrenombres o apodos convencen a la persona que fue etiquetada así, de que es inútil pretender ser alguien diferente, que ella es lo que todo el mundo le dice, un simple cojo, un gago, un tuerto, un torcido. En fin, tantas palabras que utilizamos sin intención o intencionalmente, pero hacen el mismo daño. Alejemos todo esto de nuestros espacios juveniles y recordemos que cuando Dios mide a un hombre, coloca la cinta de medir alrededor de su corazón y no de su cabeza. No tengas temor. Las diferencias, lejos de alejarnos, nos enriquecen y la inclusión es parte de nuestra misión. Que Dios te bendiga.